Hola a todos, espero que estén súper bien, estamos felices de que se estén conectando nuevamente a un nuevo culto con nosotros y queremos decirte que si es por primera vez que estás aquí o si es que te has conectado recién en este tiempo de pandemia, nos escribas o llames al número que aparece en pantalla. Queremos conocerte, estaremos súper felices de poder hacer comunidad contigo. Disfruta este nuevo culto. Hola hermano, soy el hermano Sergio Droguet. Le envío un saludo desde acá, desde mi casa. Le insto, hermano, a seguir orando en este tiempo de pandemia. Espero que toda su familia estén bien, sus hijos, sus familiares. Le insto a seguir orando los unos por los otros. Y le cito una cita bíblica en Isaías 41:10 que dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué importante, hermano, esta palabra del Señor en estos tiempos. Le insto, hermano, a seguir orando y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Mando un afectuoso saludo a todos los hermanos de la iglesia. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, amados hermanos, aquí en la casa del Señor, que Él mismo dice que mi casa será llamada casa de oración. Le damos la bienvenida al culto el día de hoy domingo, que sea de bendición para todos, para toda la familia, para todos los amigos, y que esta palabra crezca y prospere conforme a la voluntad de nuestro Padre. Bienvenidos. Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo culto. Quiero darle la bienvenida a los que están acá por primera vez y a los que están siempre acompañándonos. Quiero que podamos tener un culto de gozo, que podamos tener un culto donde Dios sea glorificado, y quiero empezar orando. Así que, Padre, gracias por esta oportunidad donde nos permites cada domingo poder adorarte. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder también grabarnos los músicos en nuestras casas, Señor. Que sea para tu gloria todo lo que hacemos, Señor. Y nada, solamente gracias, Padre, por este privilegio de poder alabarte, Señor. Por esta entrada ante el trono de cada hermano de la iglesia. Esta entrada eterna, Señor. Y hoy te alabamos, Cordero, este Cordero hermoso que fue inmolado como siendo el león. Te sacrificaste como un cordero, el más fuerte, muriendo como el más débil. Recordamos esto día tras día, el Evangelio en nuestra vida, Señor, y oramos en tu nombre y lo cantamos. Amén. Viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar.
postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Y Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén, hermanos. Y también ahora quiero que nosotros cantemos la siguiente canción, recordando una cosa, que algo tan simple y es la esencia de lo que nosotros somos hoy en día. Esta esencia de nuestra identidad se basa en una cosa, en su amor. Ninguno de nosotros podría ser un hijo amado si Él no nos amara, si Él no sería el amor que es en su carácter. Ninguno de nosotros podría ser hijo si Él no tiene amor hacia nosotros. Solamente, hermanos, quiero que nosotros recordemos en esta hora que Él nos ama. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su grandeza, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Él es celoso, Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su grandeza, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor.
es un mar, me estoy hundiendo. El cielo y la tierra se unen un par. Mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que cuánto nos ama, nos ama. Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Si Él nos ama, Él nos ama. Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Si nos ama, Él nos ama. Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Si Él nos ama, Él nos ama. Dios, tú me amas, cuán grande amor. Amén, Padre. Qué hermoso el amor que tú nos das, Padre. Es realmente hermoso y nos gozamos en eso porque es algo tan inexplicable, algo que no podemos comprender. Tú nos amas en gran manera, Padre. Amén. Hermano, ahora en la siguiente canción yo quiero invitarlo a poder cantar con un corazón distinto, con una mente distinta, en el sentir de que vamos quebrantados, vamos vacíos, vamos dispuestos. Dios le encanta usar corazones dispuestos, corazones que estén totalmente entregados, corazones que digan, heme aquí, corazones que estén listos, vacíos, para ellos recibir la gracia. Seamos esos vasos de honra que Él anhela que nosotros seamos. Y vamos ante Él quebrantados diciéndole que no tenemos nada de valor. Él es todo lo que tenemos. Vamos a Él. Vamos a cantar como nos vacía, hermanos. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recibe
servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos. Usa mis manos, Señor. 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 Hermanos, ahora vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. Buenos días, hermanos, qué gusto estar con ustedes este día domingo para compartir acerca de la Santa Cena. Y quería compartir con ustedes una reflexión
que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y dice lo siguiente, habla acerca de la esperanza viva, una esperanza real que tenemos en Jesús. Y el versículo 3 en adelante dice esto: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y esa es nuestra esperanza viva, una esperanza que no se mueve, es inamovible, una esperanza que siempre va a estar ahí en nuestro Señor Jesucristo. Y con esto en mente, quiero que tomemos la Santa Cena recordando la vida de Jesús aquí en la tierra, recordando su muerte y recordando su resurrección, y cómo toda la vida de Jesús realmente es motivo de gozo para nuestras vidas el día de hoy. Y en Lucas, capítulo 22, dice lo siguiente, versículo 14 en adelante: He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomamos de la copa. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Más adelante, en el libro de Pedro, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente: Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Que en estos tiempos, que en estos momentos, nuestra fe esté más viva que nunca, y que la Santa Cena, que la recordamos semana tras semana, sea un motivo de gozo, de alegría para tu vida, y que busques del Señor por siempre. En Él tenemos nuestra esperanza viva. Que Dios los bendiga. Hermanos, vamos a cantar ahora la siguiente canción pensando en una cosa. Este Jesús vino y nos conquistó el corazón. Este Jesús vino y nos hizo una promesa, incluso en la Gran Comisión. Decía que Él iba a estar con nosotros hasta el fin, hasta el final. Y eso es una promesa hermosa, algo en lo cual tenemos que aprender a deleitarnos día a día. ¿Sabes que es algo que no merecemos? Y es gracia. Es algo hermoso. Dios ha sido bueno porque siempre está con nosotros. De mi
firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, Fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás. Cantémoslo todos juntos. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás. 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 Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, tú no me dejarás, no me dejarás jamás. 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 Bueno es Dios, bueno es Dios. Señor, tú eres demasiado bueno para lo que realmente nosotros podríamos alguna vez merecer. Gracias, Señor, por ello. Amén. Hermano, y quiero invitarlo a todos ahora a disfrutar del tiempo de la predica. Muy buenos días, hermanos. Hoy nuevamente estamos juntos a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Cuando ya se cumplen 8 meses desde la última vez que nos juntamos, damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por primera vez en sus casas. Reciban en esta hora un abrazo. Esperamos que podamos seguir compartiendo juntos. Y contarles que hemos estado estudiando los días domingos hace un par de semanas el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y tenemos que recordar que este Evangelio de Juan fue escrito después que los evangelios sinópticos, eso quiere decir Mateo, Marco y Lucas. Por lo tanto, la mayoría de su contenido, de lo que está explicando Juan, es exclusivo. Eso quiere decir que no aparece en los otros 3 evangelios. Y sin embargo, lo que quiere hacer Juan es reforzar lo que ya se ha escrito acerca de Jesús y también dejar muy en claro cuál es su objetivo al escribir este evangelio. De hecho, si nosotros vamos a Juan 20:31, vamos a encontrar el por qué. ¿Por qué Juan está escribiendo estas cosas? Dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. Todo lo que está escribiendo Juan apunta a ese objetivo. Por lo tanto, cuando vamos al Evangelio de Juan y leemos todas estas historias, estos relatos, tenemos que entender de qué manera podemos ver en Jesús, Dios encarnado, al Hijo de Dios, y que al creer en su nombre podemos tener vida. El Jesucristo crucificado y resucitado salva a los que confían en su nombre. Y este es el mensaje que está compartiendo el discípulo amado, Juan. Así que Juan utiliza o relata 8 señales o milagros, bueno, algunos destacan 7, otros 8 señales o milagros, 9 discursos y 7 afirmaciones donde Jesús dice, yo soy. Y a través de esto provee pruebas contundentes de que este Jesús es realmente el Hijo de Dios. Hemos visto entonces el testimonio de Juan el Bautista, ¿cierto? Los primeros 2 milagros de Jesús, el diálogo con Nicodemo, el diálogo con la mujer samaritana, y hoy avanzaremos hasta el capítulo 5 de Juan. Los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Juan nos muestran un cambio, donde el pueblo, o principalmente los judíos, los líderes religiosos, toman una actitud de reserva a un rechazo directo hacia el Mesías. Y hoy vamos a estudiar entonces la tercera señal de Jesús, que nos destaca el Evangelio de Juan, y cuál fue la respuesta principalmente de rechazo de los líderes religiosos. Entonces los invito a que podamos ir a Juan. Vamos a leer desde el Juan 5, desde el versículo 1 hasta el 18. Dice, después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una puerta, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo, no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, del 1 al 18. Recordemos que Jesús estaba ministrando en Galilea, recordando la semana anterior, la prédica de la semana anterior, y debido a una fiesta judía, él acude a Jerusalén, ¿cierto? El lugar donde se llevaba a cabo todas las ceremonias principales de los judíos. El texto nos señala qué festividad era, pero probablemente fuera la Pascua. Y si este era el caso, sería la segunda Pascua del ministerio de Jesús. Se nos detalla entonces que Jesús entra a la ciudad en Jerusalén y va a un estanque público que se llamaba Betesda, y básicamente parecía ser
un lugar donde se reunían los enfermos. Ahí habían cojos, paralíticos, ciegos también, esperando ser sanados. Parte del versículo 3 y del versículo 4 llaman un poco la atención, y de hecho, por mucho tiempo cuando leía este pasaje, me llamaba la atención el relato, donde dice que ellos esperaban el movimiento del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando, y cuando él agitaba el agua, el primero de los que estaban ahí que llegaba al estanque y que descendía al estanque después de este movimiento del agua era curado de todas sus enfermedades. Sin embargo, esto último, que es parte del versículo 3 y el versículo 4 completo, no se encuentra en los manuscritos originales. De hecho, si ustedes van a la versión NTV, no aparece este segmento, este fragmento. Ahora, al parecer, lo que está sucediendo acá es que esto era una superstición asociada a los poderes sanadores del estanque. No necesariamente representaba la realidad, o no necesariamente estamos diciendo que Juan creía que esto era así. Más bien la población podría haber sostenido esta superstición y eventualmente más tarde los escribas añadieron lo que era la creencia popular al texto que estamos leyendo. Entonces básicamente sería lo que el pueblo creía o lo que las personas pensaban respecto a lo que este estanque hacía, que era curar a las personas. Pero si lo pensamos, esto representaba de una u otra forma algo no tan razonable, porque sería bastante caprichoso pensar que Dios enviara a su ángel y el que tuviera mayor capacidad de movilizarse y llegaba al estanque era curado, y los que estaban más desvalidos quedaban en desventaja, por así decirlo. No tenemos otro relato en la Biblia que nos muestre que Dios haga este tipo de sanaciones. Por lo tanto, lo que nosotros podemos asumir de lo que se señala en el verso 3 y el verso 4 apunta a una creencia popular en los tiempos de Jesús. Podríamos entenderlo de esa forma. Por eso es bueno y es necesario, hermanos, que cuando vamos a la Escritura nos detengamos a analizar y a escudriñarla de forma más detenida. Y básicamente esto nos ayuda a entender mejor el contexto cultural en el que se está llevando a cabo este encuentro entre Jesús y este hombre paralítico. Entonces vemos que uno de los enfermos cerca del estanque había tenido algún tipo de parálisis por 38 años. Tenemos frente a nosotros una sala abarrotada de enfermos y Jesús mira a uno, escoge a uno de ellos y lo sana completamente. Este es el tercer milagro señalado por Juan, la tercera señal. Jesús parece hacer una pregunta un poco obvia. ¿Quieres ser sano? Sin embargo, el hombre no captó el peso de la pregunta de Jesús. De hecho, en lugar de pedirle al Señor sanidad, le respondió expresando su fe en esta fuente, en este estanque. Nunca pensó que Jesús realmente podría sanarlo, y de hecho el versículo 13 nos dice que este hombre no sabía quién era Jesús, no conocía la identidad de Jesús. Su única preocupación era hallar la forma de entrar al estanque cuando el agua comenzara a agitarse. A lo mejor pensaba que Jesús mismo podría esperar el movimiento del agua y llevarlo a él en el momento indicado. Pero realmente vemos, y como pasa con muchas personas, las esperanzas de lo que Jesús podía hacer en la mente de este paralítico estaban limitadas por lo que él creía posible. Su única esperanza, la esperanza de este paralítico, era llegar a tiempo al estanque. Y eso era todo lo que él creía respecto a lo que era posible, su sanidad cuando él llegara a tiempo a ese estanque. No estaba viendo la posibilidad de ser sanado, curado completamente de una forma sobrenatural. A diferencia de otros milagros, de hecho, hermanos, en este caso no se dice que el hombre tuviera fe o que requiriera fe para obtener su sanidad.
En este caso, el enfoque está en el poder de Jesús. En este caso, con o sin fe, Jesús haría esta sanidad. Sin duda vemos que Jesús extiende su misericordia a este hombre impotente, pero el mayor enfoque está en la autoridad de Jesús, está en su poder sobrenatural y en la respuesta que este milagro iba a tener en los líderes religiosos. No es menor que se señala o que Juan nos diga que este milagro se llevó a cabo en un día sábado, que es el día de reposo, el Shabbat. Jesús todo lo que hacía tenía un porqué, no era casualidad. Y es como si en este caso Jesús estuviera incomodando y confrontando también a los religiosos de Jerusalén. Jesús no solamente le dice o no solamente hace este milagro en un día de reposo, en el día sábado, sino que además le dice a este hombre que recoja su camilla y que se vaya. El hombre sale en absoluto silencio. Sin embargo, todo está listo para que comience una reacción bastante ruidosa. Tenemos entonces acá que Jesús sana a este hombre, lo cura completamente, luego de 38 años de estar imposibilitado de acceder a esta sanidad que él estaba buscando en este estanque ahí en Jerusalén. Y Jesús escogió deliberadamente sanar a este hombre en un día de reposo para confrontar la superficialidad y la bancarrota del legalismo judío. Y este punto es súper importante, porque los líderes religiosos se habían vuelto expertos en sustituir los mandamientos de Dios por sus tradiciones humanas. La tradición llegaba a tener incluso más peso que los mandamientos que se habían dado en el Antiguo Testamento. Y es verdad, en el Antiguo Testamento se señala la prohibición de trabajar el día de reposo, el sábado, pero no se especificaba qué tipo de trabajo se podía realizar o que estaba prohibido en el fondo. Sin embargo, la tradición de los judíos listaba 39 categorías diferentes de trabajos que se prohibía realizar, entre ellos el cargar o el transportar bienes. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo, según la tradición, estaba prohibido porque estaba sanando, estaba trabajando, y además este hombre estaba cargando o estaba transportando su bien, que era su camilla. Es importante señalar que Jesús finalmente no estaba violando el mandamiento de Dios. Jesús vino a cumplir la ley, no a derogarla. Lo que estaba confrontando Jesús era la tradición humana que había desviado o había tergiversado el mandato de Dios. El mandato de día de reposo, hermano, estaba muy arraigado en la cultura judía, pero lo habían malinterpretado. Los judíos intentaban hallar la aprobación de Dios a través de acciones, a través de obras y a través de la exhibición de una conducta exterior irreprochable. Pero habían perdido el sentido real de por qué Dios les había dado este día de reposo. Era más que una simple regla. Finalmente el día de reposo era un regalo para ellos, un regalo para honrar a Dios en este día y para el beneficio del pueblo. Y es más, Jesús dijo, Marcos 2:28, yo soy el Señor del día de reposo. Por lo tanto, si había alguien que tenía el derecho de actuar ese día, ese era Jesús. Entonces vemos cómo Jesús está confrontando el legalismo y las tradiciones que habían creado los líderes religiosos judíos en este día de reposo. Y en lugar de alegrarse por la sanidad de este hombre, los principales judíos, los escribas, los fariseos, lo condenaron por violar la tradición. Lo condenaron porque lo vieron cargando la camilla donde él estaba postrado. Estaba más preocupado nuevamente del cumplimiento de estas tradiciones que del bienestar de este hombre. Atrapado por las acusaciones, lo que hace este hombre, intenta defenderse pasándole la responsabilidad a quien lo había sanado, en este caso a Jesús.
Y ante esto las autoridades intentaban conocer la identidad de quien había hecho este milagro. Sin embargo, el hombre sanado no conocía la identidad de Jesús. Dice el texto que más adelante, en una segunda oportunidad, Jesús halló al hombre en el templo y le hizo una advertencia. Dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Qué podemos decir de esto? Y de hecho suena un poco fuerte escuchar estas palabras de Jesús. Has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Aunque las Escrituras son claras en señalar que la enfermedad o cualquier enfermedad no siempre es el resultado del pecado personal, también se enseña que algunas enfermedades o padecimientos están relacionadas con la desobediencia. Entonces hay que ser cuidadosos. Probablemente este hombre inválido no había sido inválido por su pecado, por un pecado particular. Pero ahora que había recibido la sanidad, debe mostrar un fruto de arrepentimiento real, genuino. Porque sabemos que eso, algo peor que está diciendo Jesús, en este contexto se puede referir al castigo eterno del pecado. Por lo tanto, el hombre, si insistía en su pecado sin arrepentirse, sufriría un destino infinitamente peor que los 38 años viviendo con esta enfermedad debilitadora. Finalmente, entonces, este hombre entiende quién es Jesús, conoce la identidad de Jesús y se la revela a los líderes religiosos. Dice que a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ellos estaban empecinados con perseguir a Jesús producto de que él estaba quebrantando la tradición, o según ellos la ley de los judíos. Génesis 2, versículos 2 y 3, enseñan que Dios descansó, el verbo Shabbat, el día séptimo de la creación. Y los rabinos judíos creían que él sustentaba continuamente el universo, sin transgredir el día de reposo. Dios era el que había dado este mandato del día de reposo, pero él aún así seguía dando su provisión continua a su creación, sin descanso. Entonces, Jesús dice algo tan importante, tan impactante para ellos, dice en el versículo 17, pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ahora, tenemos que entender qué significa esto. Jesús se representa a sí mismo como aquel que tiene la misma autoridad sobre el día de reposo que el autor del día de reposo. Normalmente los judíos se referían a Dios como nuestro Padre, pero Jesús está diciendo mi Padre. Y al decir mi Padre y al decir que Él hace las mismas cosas que hace el Padre, básicamente estaba diciendo que Él era igual a Dios en su naturaleza. Y en la mente de un judío esto era considerado una blasfemia. Por eso intentaban matarle. La oposición de los judíos contra el Mesías se endurecería tanto y se intensificaría hasta satisfacer sus corazones malvados con la crucifixión de Jesús. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y Jesús estaba validando su ministerio y la obra que el Padre le había encomendado al hacer todas las cosas que Él estaba haciendo, sanando, mostrando el reino de los cielos. Entonces, hermanos, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, tomando en cuenta el objetivo de Juan al escribir este evangelio, consideremos a los tres personajes que forman parte de este relato. En primer lugar, consideremos a Jesús, Dios encarnado e Hijo de Dios. Esto es un misterio para nuestras mentes limitadas. ¿Cómo dos naturalezas pueden existir en una sola persona? ¿Cómo Él puede ser 100% hombre y 100% Dios? Jesús mismo, el que existía antes de la creación,
ahora está en medio de sus criaturas, caminando en medio de sus criaturas, colocando su tienda en medio de ellas. Jesús, enviado por el Padre como el legítimo Salvador. ¿Has confiado completamente en Él? Y no hago esta pregunta solo a los que están recién conociendo a Cristo, sino que también hago esta pregunta a los que ya lo conocen por 5, 10, 30 años o toda una vida. Y esto es importante porque ¿has confiado completamente en Él? Significa, ¿sigues confiando completamente en Él? ¿Crees que Jesús es realmente Dios? ¿Crees realmente que Jesús es realmente Dios? Y esta pregunta también es importante. Dice, ¿es el poder y la autoridad de Jesús una realidad, una verdad que vives cada día de tu vida? Cada vez que vayamos y que estemos estudiando el Evangelio de Juan o cualquier otro segmento de la palabra, entendamos que todo apunta a Jesús. La ley misma señalaba la necesidad de un Salvador, porque nadie podía cumplir la ley. Tenía que otro cumplirla por nosotros. Y a través de los méritos de ese otro, Jesucristo, podíamos alcanzar la aprobación de Dios y su justicia ser transferida a nosotros. Entonces, cuando leamos el Evangelio de Juan, veamos de qué forma nuestra fe es confrontada a ver al Hijo de Dios como realmente eso, Dios mismo. Y a través de creer en Él podamos tener vida, y vida en abundancia. ¿Es este Jesús revelado en la palabra de Dios, el Dios que sigues y el Señor de tu vida? No solamente el Salvador, sino que aquel que domina y controla cada área de tu vida. ¿Es este Jesús el Señor de tu vida? ¿Has confiado completamente en Él? ¿Sigues confiando completamente en Él? Esa es la primera consideración. Segundo, veamos entonces al hombre que es sanado, a este paralítico, impotente, incapaz, recibe la liberación. En el relato no se habla de su fe en Jesús. No dice que creyó, aún así Dios manifestó su poder en la vida de este débil humano. ¿De qué manera entonces la respuesta del paralítico confronta tu propia vida? Y nuevamente piensa, ¿de qué forma respondes cuando Jesús te ofrece su ayuda? ¿Tus esperanzas están basadas en lo que tú crees posible o en lo que realmente Dios ofrece en su poder y en su autoridad y en su voluntad? El paralítico puso su esperanza en una fuente física que sanaba, supuestamente. ¿Crees que Dios puede obrar en maneras que superan los límites humanos? Nuevamente, ¿crees que Dios puede obrar en maneras que superan los límites humanos? A veces actuamos como el paralítico, ¿cierto? A veces estamos pensando que la solución es lo que nosotros creemos que está al frente de nuestros ojos, cuando a lo mejor la solución es algo mejor que Dios nos está ofreciendo. Y en tercer lugar, consideremos a los líderes religiosos. Distorsionaron el propósito de la ley. Intentaron ganar la aprobación de Dios mediante una aplicación minuciosa de las tradiciones y costumbres que les desenfocaron finalmente a tal punto que cuando llegó el Mesías no encajaba con todo lo que ellos esperaban que éste fuera. No lo reconocieron. Este no puede ser el Mesías, el que estamos esperando. No se ciñe a las tradiciones, no encaja dentro de nuestro sistema de creencia y de adoración. ¿De qué manera esto desafía nuestras vidas, hermanos? Al considerar a estos líderes religiosos, tu visión de Dios, tu visión del Dios que sirves, ¿es la correcta? ¿Está basada en la palabra o está basada en tus tradiciones, en tus pensamientos, en tus ideas? ¿Es realmente el Dios que sirves el Dios de la palabra? Y esta pregunta caló hondo en mi corazón y también espero que lo haga en el tuyo. Dice, ¿tu servicio a Dios está basado en el hacer para ser aceptado o en el ser, dado que has sido aceptado? Recordemos, hermanos, que nosotros no servimos, no nos llenamos de actividades
para que Dios nos acepte. Él ya nos aceptó. Dado que hemos sido aceptados por Dios, servimos por amor y gratitud a su nombre. Entonces consideremos también de qué manera estos líderes religiosos actuaron de una forma y de qué manera podemos actuar nosotros de una forma correcta, que glorifique a Dios. Jesús dijo en el versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y esta frase es relevante, es muy importante. Romanos 8:34 dice que ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús no fue al cielo después de su ministerio terrenal y se tomó un descanso de su función como pastor eterno de su pueblo. Jesús no está simplemente descansando, Él está trabajando. Y me encanta lo que Él dice, hasta ahora mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él está presentando nuestro caso ante el Padre y Él es nuestro abogado defensor. Y mediante la fe, sus méritos, su justicia es imputada a nosotros. Y Él intercede, Él está haciéndolo. Él nos fortalece, Él nos defiende. Por lo tanto, ¿qué consuelo es este? ¿Qué consuelo más grande, hermano, es considerar a Jesús? Es estudiar este evangelio de Juan mirando a Jesús como el Hijo de Dios, pero también como a un Dios personal, cercano, que sana, que está caminando en medio de sus criaturas, que quiere tener comunión con ellas. Demos gracias a nuestro Dios y recordemos sus promesas. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Señor, gracias, Padre, por tu trabajo. Gracias a Dios porque tú intercedes. Gracias a Dios porque tú velas por nosotros, por tu creación. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a ser desafiados por ella, a ser vivificados a través de tus palabras, Señor. Dios, tú manifestaste tu poder al sanar a este hombre paralítico. Confrontaste, Señor, también la superficialidad de los líderes religiosos en esa época. Y sigues también confrontando nuestras propias vidas, Señor. No solo para humillar, sino que también para traer sanidad. Queremos, Señor, ser todo lo que tú quieres que seamos, Señor. Queremos estar en el lugar que tú quieres que estemos, Señor. Padre, ayúdanos a ver a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, creer en Él y al hacerlo, Padre, encontrar vida en su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, después del tiempo de la prédica, quiero que nosotros podamos finalizar cantando la última canción, orando y nada más que dándole gloria al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta oración, porque tú siempre, Señor, nos permites leer de tu palabra, Señor, abiertamente. Y hoy, Padre, eres el único digno, el único Cordero inmolado sentado en su trono y te nos revelas día a día en la Escritura. Jesús, gracias por darnos la bienvenida a tu presencia, por habitar en nosotros, Emmanuel. Padre, gracias por este culto. Te pido que nos bendiga a cada hermano que está viendo este culto, que tú seas proveyéndonos todo lo necesario, Señor, durante la semana. Cuídanos, Señor, y que sea para tu gloria todo lo que hagamos en tu nombre, Padre. Amén. Hermanos, vamos a cantar al que dice.
es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén, hermanos. Gracias por acompañarnos en este culto y cuídense, que sigan disfrutando del culto. Nos vemos. Amados hermanos, esperamos que hayan disfrutado de la palabra del Señor y que esta palabra quede sellada en nuestros corazones. Con amor, que esta semana que viene sea de bendición para todos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. El Señor les bendiga a todos. Esperemos que hayan disfrutado este culto con nosotros y recordarte, si estás aquí por la primera vez o te estás conectando hace poco con nosotros, estamos ansiosos por conocerte. Así que no olvides llamar o enviar un WhatsApp al número que está en pantalla. Que tengas buena semana. Soy amado por ti, soy amado por ti, Jesús. Soy llamado por ti, soy guardado por ti, Jesús. Soy amado por ti, soy amado